Cuentos crepusculares urden en la encrucijada de historias personales, de seres patéticos, fantasmales, humanos de carne y hueso, y de pequeñas criaturas que viven en la frontera de la luz y de la sombra. Basta fijonear por un pequeño orificio de sus realidades heladas para sorprendernos con sus intimidades y dolores. En estas páginas intento que los protagonistas revelen sus propios miedos, debilidades, grandezas, pobrezas, errores y horrores, pero por sobre todo que discutan sobre sus conflictos. De cualquier forma, por más que lo deseen, les resulta imposible distanciarse de la historia y sus pasiones que se filtran por las hendiduras cósmicas de la violencia. Estas conflagraciones que los estremecen, me propongo mostrarla con una faz distinta, pero siempre con resultados sorpresivos, mutiladores, estremecedores y trágicos, pues no puedo llenar de fantasías las turbias avenidas de sus entornos sociales. Pese a esta mirada asolada, no renuncio a la posibilidad de una vida arropada por un alba eterna. A destiempo, de nuevo el efecto luminoso de tono morado develó en toda su magnitud su trágica y carginosa naturaleza. Su cabello desmadejado y revuelto comenzó a moverse con la brisa helada que arribó del oeste. Sus uñas larguísimas y puntudas aparentaban las garras de un ser mitológico que rasgaban su malogrado uniforme. Las cavidades de sus ojos perdidos parecían tan grandes y profundas que el mundo entero podía caber en ellas. Su esqueleto, bilioso y endeble, era paradójicamente dotado de sobrehumana hermosura. Semejaba a una adolescente anoréxica descubriendo su desnudez en la intimidad. Sus guiñapos caían como goterones sombríos sobre el suelo cubierto de hojas secas y huesos pulverizados. Estaba pétrea, patética, y daba la impresión de indefensión y alienación. Apretaba sus dientes atiborrados de una sustancia espumosa que lanzaba al universo en una mueca trágica. En efecto, era una combinación inverosímil de lirios marchitos, cenizas suspendidas en el aire y ríos volcánicos. Percibí que en mi pecho emergía una sensación de encono sin límite. Alcé la voz llena de emoción y grité con toda el alma hacia los cerros y el cielo. ¿Cómo la humanidad olvida y torna a olvidar una y otra vez todas las injusticias? Lucía, levántate, demuestra tu valentía, tu esperanza, tu voluntad de hierro. Desnuda tu gran amor. En libertad, dejé que mis sentencias subieran y reventaran como un trueno en el cielo para que todos la escucharan y nunca las borraran de la memoria. No obstante, las puertas y las ventanas de las viviendas continuaron herméticamente cerradas. No se escuchaba nada en el pueblo, ni siquiera un suspiro. Al rato, creí oír el tránsito rápido de un millar de aves que revoloteaban en el cielo iluminado por el alba. En un juego de manos extrajo una hebra de su corsé y con sus dedos larguísimos, pacientemente, formó una red mirífica, comparativamente a un singular universo geométrico. En cuanto tomó el tejido, lo desplazó con facilidad por la cara del hombre, cual si fuese una tela de araña, enmarañada filigrana. La vista de Ramsés se copó de cuerpos flotantes, de moscas voladoras o células de humor vítreo que se espesaban y no les permitía seguir viendo a Lilith. En esa incidencia, el individuo fantaseó que entraba a un soberbio desierto, con matices ocres, intensa luz, y en el fondo vislumbró un cerro medio redondo que tenía la forma de una manzana grande, abotonada en su punta. Pero cuál no sería su confusión, que era una de las mamas bidimensionales y durísimas de la mujer, cuyo pezón pequeño y rosado lo amamantaba como a una criatura. En ese intervalo
Cruzó por su mente reminiscencia de su madre y de tantas mujeres que le habían otorgado placer en su existencia. Con los ojos cerrados se internó en sus sueños perdidos, sobrevoló los senderos andados, al tiempo que succionaba una y otra vez la tetilla dura, repleta de leche. Una vez saciado de esa nutriente láctea y pegajosa, sus párpados se levantaron y con sorpresa se percató que los núbiles senos, el cuello y los rasgos no eran propios de una mujer adulta. Habían mutado en carnes firmes, adolescentes y ardorosas. Unos labios bruñidos y de color escarlata besaron milímetro a milímetro su cuerpo, con la misma avidez de un animal de presa, al tanto que unas manos grandes y huesudas, con caricias hábiles y enervantes, irguieron y aceraron su miembro bruno. Triste y emocionado, escuché que la flauta inventaba una nueva melodía disonante y añeja. Era un tango. Sus ondas, como una carga magnética, crearon un influjo en los nervios de Eleuterio, dándole un nuevo brío y suprimiendo el hechizo al que estaba sometido en esa atmósfera onírica. Fue algo después que se puso de pie, se arregló el pañuelo rojo que llevaba en su cuello y adoptó la postura seductora de un danzante de tango. Al fruncir el ceño, una mueca amarga se moldeó en la comisura de sus labios amoratados. Se veía consumido y terroso. Su tez presentaba unos sendos matices blanquecinos y sus grandes ojos grises revelaban pesar y contrición. Para mí, su pretendido gesto arrabalero equivalía a la de un fantoche, un figurín decadente, sumergido en la vacuidad y el espanto. Con su brazo derecho estirado, hizo un movimiento en el aire, como si la tiniebla fuese un cortinaje pesado de un escenario al cual tuviera que descorrer para iniciar su presentación. Cual excelso bailarín procuró erguir su torso y apagar un paso, pero para su desdicha, ni la melodía hipnótica que lo había renovado, ni su alarde de voluntad fueron suficientes para poder tejer un baile con esa pareja que rondaba en su imaginario. Aunque trató de forzar la acción, sus flojas y debiluchas piernas no consiguieron sostener su cuerpo aniquilado y enfermo, desplomándose como un muñeco de trapo sobre el terreno. Postrado y huérfano, su espíritu nostálgico fantaseó con su antiguo mundo bohemio, poblado de malevos y turbulencias. En ese intervalo, las notas musicales se tornaron dolientes y lejanas, mientras que la piel del hombre se cuarteó como la tierra reseca del desierto. Su mirada se incrustó en la lobreguez hasta que todo en él se interrumpió. En las noches me decías: ven, come estas miguitas de pan, acércate y recuéstate en mi cama. Yo inocentemente hacía todo lo que tú me pedías. La voz de Martirio parecía que tenía un nudo en la garganta que la estrangulaba. Son tan frágiles las palomas, reflexionó Óscar. Por eso les quitabas la vida. Constantemente me explicabas, ¿no? Yo las quiero mucho, pero son tan débiles. Cuando se enferman dan tumbos, andan marcha atrás y quedan ciegas. Por eso las ayudo a morir. Como todo cobarde, te justificabas diciendo que era una simple paloma. ¿Es posible tanta crueldad contra ese animalito? Cuando cometías esas barbaridades, yo cerraba los ojos para no ver nada. Y cuando los volví a abrir, te veía peleando con las vísceras y diciendo cosas incomprensibles. Reías como un loco. Pensabas en el terror que debías sentir esos animalitos de ti. Me apiadaba de ellos y de mí. Lloraba mucho cuando veía sus cuerpecitos frágiles destrozados. Una vez lloré todo el día por una herida que tenía una paloma en su piquito sangrando. Yo también era débil a mis 13 años. No hablaba con nadie, excepto con las palomas que eran mis amigas. Con ellas reía, cantaba y jugaba. El poco cariño materno que recibí de pequeña lo cortaste como un hilo delgado.
Tú eras el déspota que gobernabas mi pequeño mundo. Mi nido era tan débil, tal como el de las pichoras. Me alimentabas, me seguías con tu vista y me tocabas el cuello con tus manazas. Y cuando te emborrachabas, me acariciabas la cabeza como una paloma dócil. Después de lo cual, me tomabas en vilo y me llevabas a tu lecho pestilente, donde el olor a transpiración, alcohol y tabaco cubría las sábanas. Mis fuerzas nunca lograron abatir a las tuyas. Eras inmenso, poderoso y salvaje. Y yo, una avecilla incauta, sin entendimiento. ¿Acaso ella había inventado ese juego para liberarse de su cautiverio o verdaderamente se había enamorado de su propio enemigo? Si fuese cierta la segunda versión, vaya qué estupidez. ¿Cuándo se ha visto un secuestrador encantador? Se supone que a todos dan sobresalto por su aspecto, violencia, instintos asesinos, crueldad o resentimientos acumulados por su marginalidad. Resultaba incongruente. Sea lo que sea, en el estado inarmónico de esta mujer, Raimundo representaba la entrada a otro territorio muy distinto al suyo, lleno de misterio e intriga. Y eso increíblemente la fascinaba. La embargaba una emoción que jamás en la vida podría explicar con palabras. Desatinadamente, al lado de su carcelero, se sentía segura, protegida, escuchada y atendida. ¿Qué más podría pedir una mujer como ella? Así, lejos de todo pronóstico, el secuestro, de acuerdo a su ambigua ponderación, había sido una efímera alternativa para liberarse de su propio cautiverio. También no es menos cierto que la relación con Raimundo le resultaba errática, pues a veces se mostraba como un secuestrador imperturbable y en otras situaciones la escuchaba pacientemente en sus divagaciones. Entre vaivenes, había empezado a querer a ese desconocido, o al menos creía creerlos. Es más, en 6 meses de reclusión, su mente fantasiosa había transformado aquel sótano frígido y hosco en el mejor lugar para intimar con el insurgente. Para el militante, por el contrario, esa mujer estaba derechamente chiflada. No entendía cómo ella había podido enamorarse de quien había atentado contra su vida y su integridad como persona. El solo pensar en esa situación lo disgustaba mucho y por ningún motivo iba a aceptar a caer enrollado en la red de un romanticismo melodramático. Otra bengala alumbró toda la plaza. Los músculos de sus caras se retrajeron oprimiendo sus puños y constriñendo sus cejas. Con sus rostros casi azulados y sus labios apretados que formaban unas líneas crueles y acusadoras, avanzaron 2 pasos más y sus ojos se encendieron al observar que en el umbral de la vivienda se encontraba el mismísimo príncipe, protegido por un pesado abrigo negro, bufanda y un sombrero de paño. Su hombro derecho lo tenía apoyado en el dintel de la puerta, al tanto que se sostenía en un bastón plegable con mango alemán de lujo. Su cara y todos sus rasgos no eran los mismos de hace 3 decenios atrás, y sin embargo, seguía siendo el mismo, con su bigote ridículo y su sonrisa hipócrita. El viejo, con sus ojos bajos, contemplaba embelesado la fanfarria de colores y sonidos ruidosos que se extendían por todos los escondrijos de las alturas, sin imaginar el abismo que se abría a sus pies, ni menos suponer que posiblemente esas serían sus postreras visiones que registrarían sus pupilas. Entonces las mentes de ambos estallaron en fuego y dolores, y los dolores eran tan abrasadores e intensos como las llamas de la ira. Una mortal angustia volvió a remecer sus corazones, dejándolos helados como témpanos.